Esta es la nota del día. Se viene una nueva función teatral en la localidad de Villa Ciudad Parque y esto va a ser el viernes 19 de abril, precisamente mañana, y que tiene su historia, su particularidad con artistas de nuestra localidad, pero también en relación a una historia desde lo personal, pero también todo como un proceso creativo que nos va a estar comentando precisamente en esta nota a través de la palabra del testimonio de Emilio Firpo. Emi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, Noé, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a todos y a todas. Muy bien. Bueno, siempre decir que esta obra que lleva justamente por título 17 segundos no es una obra que dura ese tiempo, pero que sí que tiene mucha historia detrás y es más, y en resumidas cuentas, ¿no? En algunos minutos, no sé si es casi de una hora, ¿no? La obra que cuenta una historia que está relacionada con tu vida. Sí, tal cual. Sí, dura unos 50 minutos aproximadamente la función. Sí. Es una obra que habla de un pariente mío que fue bastante conocido en su momento, en principios del 1900, Luis Ángel Firpo, que fue, hoy es considerado el padre del boxeo profesional argentino. Fue el primer boxeador latinoamericano en pelear por el título mundial. Y bueno, la verdad que la historia de él es muy rica. Yo lo conocí a través de mi abuelo, que llegó a conocerlo en persona. Firpo era el primo hermano de mi bisabuelo, pero más allá de esta relación familiar real, concreta, eran muy cercanos porque él vivió mucho tiempo en la casa de mi tatarabuela, cuando era niño, adolescente, porque su padre enviudó. Entonces lo mandó a Buenos Aires, desde Junín lo mandó a Buenos Aires a vivir con su hermana, y bueno, entonces ahí ellos eran de la misma edad, mi bisabuelo y Luis Ángel, y se hicieron muy compinches, muy amigos. Entonces, un poco la obra habla de esta familiaridad con su primo, y a partir de esa familiaridad, en el velorio de mi bisabuelo, si digo bien, Firpo le cuenta una serie de anécdotas y de cosas que pasó en su vida, porque bueno, después cuando Firpo se hace un poco más famoso, se distancia un poco, como pasa a veces, se distancia de su primo y vuelve a encontrarse con él lamentablemente en el momento de su muerte, que fue un accidente que tuvo trabajando mi bisabuelo, y bueno, ahí es donde se reencuentran en este velorio. Firpo, esto es real, contado por la familia. Firpo va al velorio y pide que lo dejen a solas con el féretro durante un tiempo. Cierran la sala velatoria para que se despida de su primo, y ahí es donde yo decidí con esta anécdota contar gran parte de la historia del boxeador, que más allá de su historia deportiva es un tipo muy interesante porque fue partícipe de gran parte de la historia tanguera y porteña. Él era muy amigo de Gardel, salían juntos, entonces hay toda una parte que es muy interesante, que no tiene que ver con el boxeo, que tiene que ver con el momento histórico de la Argentina también. Claro. De su vida. ¿Cómo fue ese trabajo creativo? Porque también decir que es, bueno, un unipersonal obviamente, pero que también toda esa, la dramaturgia, el escribirlo, el llevar, lo que lleva todo un proceso, el juntar esa información, el que también la familia acceda y que también te dé como un poco el permiso tácito quizás como para plasmarlo en una obra. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo te demandó? Mira, en realidad fue maravilloso para mí y fue abrir una puerta increíble que es la escritura, porque yo hasta ahora, bueno, hay gente que ya sabe un poco de mí porque hace muchos años que vengo haciendo teatro en el Valle y en la Villa particularmente. Hago teatro desde niño, pero la parte de la dramaturgia nunca la había explorado. Y la pandemia que nos encerró y nos hizo parar todo un poco, nos abrió a su vez otras puertas que para mí fue maravilloso poder estudiar dramaturgia online con una gran maestra de la dramaturgia argentina, que es Sandra Franzen. Es una dramaturga enorme, hermosa, que tiene unas obras maravillosas, y daba clases en ese momento personales por Zoom. O sea, yo me juntaba con ella una vez por semana, uno a uno, y empecé a un taller en donde me enseñó primero las bases de la escritura, y después me propuso empezar una obra. Yo tenía esta obra en la cabeza hace muchos años porque, como te decía al principio, mi abuelo hablaba siempre y contaba anécdotas de Firpo, y contaba sobre todo lo que le había pasado en la pelea famosa, que fue la pelea del siglo, que prácticamente le roban el título a Firpo en el primer round porque Dempsey es expulsado del ring durante mucho tiempo, 17 segundos
puntualmente, y el referí se toma mucho tiempo para empezar la cuenta, lo ayudan a subir, cosa que era antirreglamentario, y bueno, claramente después fue apodada también el robo del siglo, porque en ese momento, porque había sido la pelea del siglo, después fue el robo del siglo, porque justamente le roban el título a Firpo. Claro. Entonces, bueno, a mí esa anécdota me había quedado dando vueltas. Por otro lado, tenía grabaciones de mi abuelo, que ya falleció hace unos años, hablando del tema. Entonces, bueno, con esto empecé el proceso de escribir, y al empezar a escribir también empecé a investigar más sobre el personaje, y encontré estas cosas que yo desconocía, como que era amigo de Gardel, como que frecuentaba mucho la noche porteña del Abasto, su relación con su mujer, que fue su único amor durante mucho tiempo. Él era bastante mujeriego, pero tuvo una mujer que fue su esposa, su compañera, como era en aquella época, ¿no? La mujer en la casa, y él después tenía sus noches de juego con los muchachos, pero su mujer fue Blanquita, que fue una mujer que los supervivió después. Una relación rarísima para este momento, porque ellos decidieron no casarse, decidieron no tener hijos. Entonces, imaginemos esto en el 1914, 1915, 1920, era una novedad, ¿no? En aquella época era muy tradicionalista la sociedad, y él decidieron estas dos cosas, y así vivieron, y bueno, la verdad que me fui encontrando con cosas muy interesantes, que por otra parte a mí me alimentaron mucho esa parte de la historia familiar, ¿no? Porque había muchas cosas que yo desconocía. A partir de empezar a escribir, también tíos, parientes, mi viejo, gente me fue contando cosas que tampoco me habían contado en su momento. Entonces fue muy lindo poder armar este rompecabezas familiar, sí, para finalmente sacar esta obra que la verdad que me da mucho placer interpretar, y además haberla escrito, porque estuvo premiado el texto, o sea, la verdad que vino muy bien. Buenísimo. Y bueno, y después también el ponerte, no solamente, digamos, el escribirlo, sino protagonizarlo, ¿no? Y experimentarlo, y hasta por momentos sentirte él sobre el escenario también, cómo fue ese trabajo actoral, y también en la dirección, la cual fue una codirección, o es una codirección, porque está allí presente Marina Dusdeves, Judith Gutiérrez, con quienes ha trabajado también con antelación. Todo esto que también lo predispone diferente, ¿no? ¿Cómo ha sido desde aquel estreno en diciembre del 2022 ya? 2022. Claro, y con todas las funciones que has tenido a lo largo de este tiempo, ¿no? Un poco cómo ha sido ese trabajo. Bueno, en principio para mí fue todo nuevo, porque un texto propio en el cual uno cuando lo escribe tiene una idea de puesta claramente de cómo va a ser, pero bueno, confío muchísimo en Marina y en Judith. Marina es prácticamente, yo siempre digo, una hermana de la vida con la cual me encontré y trabajamos juntos y nos entendemos muy bien laburando. Y Judith es una hermosa persona que conocí también hace unos años a través de ella más, a otra Obrón que escribió a ella, yo dirijo y actúa Marina. Y la verdad que fue un equipo hermoso desde el principio, y nada, les di el texto y ellas propusieron una apuesta que no era la que yo pensaba, pero que me pareció hermosa, y me fueron dirigiendo, y entregarme a esa dirección fue todo un proceso, ¿no? De empezar a construir este Firpo, que tiene mucho de mi abuelo, porque es la figura masculina más cercana a este tipo de personajes que yo conozco, digamos, ¿no? Mi abuelo Héctor, el papá de mi papá, era un tipo tanguero, le gustaba mucho el tango, entonces tenía una forma de hablar a veces, y tenía una forma de expresarse, y un humor, y bueno, gran parte de todo eso fue lo que fue conformando a Luis Ángel en la obra, y bueno, nada, fue hermoso, maravilloso. Y después, bueno, estrenar en la Villa, donde nosotros, bueno, ahora la mitad del grupo, porque ahora se compone también de Juan Manuel Romero, que es el productor, la mitad de nosotros, que es el grupo que conformamos, somos de acá, que somos Marina y yo. Después poder hacer funciones en el exterior, nos fuimos a Chile, hicimos funciones allá, que estuvo hermoso también. Sí. Descubrir que en Chile conocen la historia, conocen Firpo, volver y hacer funciones aquí también en Río Cuarto, en distintos lugares, y después poder viajar a Buenos Aires para para el 14 de septiembre, perdón, donde se cumplía el centenario de la pelea el año pasado, y hacer una función especial en el Centro Cultural de la Cooperación con sala llena, que fue una maravilla, una hermosura, un placer enorme. Y bueno, nada, estar girando con esta obra y tener tantos
tantas respuestas positivas en un momento que para el teatro está complicado, la verdad, porque bueno, sabemos que hay pocos financiamientos, está en discusión el INT, que siempre nos ha apoyado. Entonces, la verdad que aún así poder hacer funciones todavía y tener público y tener una respuesta es un placer enorme y es un trabajo que nos llena de orgullo también. Qué lindo. Bien, así que esta nueva función, y en este caso, ¿primera vez en Villa Ciudad Parque o ya la habías presentado ahí? Me perdí. En Villa Ciudad Parque, sí, primera vez que la hacemos. Claro. Y bueno, la verdad que... No, perdón, me corrijo. El año pasado la hicimos en el Zoom. Esta es la primera vez que la hacemos en Casa Común. Por otra parte, eso también tiene un agregado, que es nosotros volver con Marina a trabajar con nuestra familia de origen, como digo yo, que es Marchanta, donde nos formamos mucho, donde trabajamos durante muchos años, y que Marchanta nos invite a este ciclo que están organizando en Casa Común. La verdad que fue hermoso y claro, que aceptamos, es como volver a la casita de los viejos, ¿no? Como dicen los tangos. Claro. Así que bueno, estamos muy contentos. Muy bien. Así bueno, repasemos un poquito el tema de el horario. Ya decías el lugar allí en Casa Común, el costo también de la entrada, ¿cómo está dispuesto esto? En este caso no hay entrada, es a la gorra, mañana 20-30 horas. La sala no es muy grande, así que bueno, todos aquellos que quieran ir traten de estar unos minutitos antes o de estar puntuales. Y bueno, nada, ojalá que podamos llenar también Casa Común y compartir con tanta gente que todavía no la ha visto por acá, porque hicimos funciones, pero no tantas en el Valle de Caramuchita, así que seguramente habrá gente que todavía no la ha visto. Exactamente. Bueno, todo lo mejor, por supuesto, linda función y bueno, a seguir adelante, a seguir rodando teatralmente. Gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias como siempre a vos y a todo el equipo de la radio por el apoyo a la cultura y al arte, que es maravilloso poder difundir a través de ustedes, así que muchas gracias. Bárbaro, un gusto y muy buen día, ¿eh? Nos vemos. Que tengan lindo día, chao, gracias. Así escuchamos a Emilio Firpo, actor, autor de 17 segundos, es la obra de teatro la cual hacíamos mención en esta nota. Presentación para este viernes, mañana, en Villa Ciudad Parque, en Casa Común. Será allí esta función, bien decíamos, 20:30. Y es una función con bajo la gorra, ¿no? Gorra consciente. Mañana, función de teatro en Villa Ciudad Parque. Esta fue la nota del día.